Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Queridas, queridos, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura y estudio de Más allá del principio de placer. Estamos en el capítulo 4. Una lectura y estudio de un texto de Sigmund Freud. Podremos decir que es el comienzo de su segunda etapa teórica. En la primera etapa se hablaba de una... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ahorita. Seguro va a salir a lo largo de la lectura. Primera tópica y segunda tópica. En la primera tópica, Freud hablaba de consciente, preconsciente e inconsciente. En una segunda tópica hablaba Freud de ello, yo y superyo. Ajá. Por supuesto, hemos estado ahondando un poquito acerca de estas diferencias en los videos pasados, se los dejo en la descripción, pero vamos ahorita ya a entrar a la lectura. Estamos en la página número 24. Comienza el capítulo cuarto de Más allá del principio de placer con lo que sigue. Ajá. Lo que sigue es especulación. Así empieza el texto. Se los muestro en pantalla. Esto también creo que es bastante útil. Palabras de Sigmund Freud. Lo que sigue es especulación, a menudo de largo vuelo, que cada cual estimará o desdeñará de acuerdo con su posición subjetiva, de acuerdo con su lugar como persona. Es además un intento de explotar consecuentemente una idea por curiosidad de saber a dónde lleva. Aquí les he mencionado las dos tópicas que han constituido la historia del psicoanálisis. Esta segunda tópica que les menciono, ello, yo y superyo, se ha ahondado poquito en el texto de Más allá del principio de placer, que es donde se empieza a dibujar algo que se va a aterrizar ya de lleno en un texto futuro llamado el yo y el ello. Ajá. Lo que nos dice Freud es que vamos a hablar de eh, posibilidades. Ajá. Vamos a hablar de un constructo, una idea que el doctor Freud planteó, una idea a partir de esta palabrita, lo inconsciente, y una idea que tiene diferentes implicaciones, algunas de las cuales se han hablado en los videos pasados. Ahorita vamos a continuar con el texto a ver qué es lo que nos quiere decir Freud. La especulación psicoanalítica arranca de la impresión recibida a raíz de la indagación de procesos inconscientes de que la conciencia no puede ser el carácter más universal de los procesos anímicos, sino solo una función particular de ellos. Esto, función particular. Aquí parece haber gato encerrado. Doctor Freud, ¿qué es exactamente lo que nos quiere decir? Es relativamente sencillo. Ajá. Hablando de la mente, los procesos anímicos no son en esencia conscientes. La conciencia es solo una función particular de los procesos anímicos. Función, utilidad, forma. Ahorita estoy usando sinónimos de la palabra función de acuerdo también a la lectura, al estudio que hemos estado haciendo desde el principio de la obra de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita les dejo el texto en pantalla mencionándoles una lectura, la que hemos estado haciendo. Pero dice el texto, en terminología, es decir, palabritas metapsicológicas que podemos decir conceptos que le dieron identidad al psicoanálisis. Esto, metapsicología, no se ve afuera del psicoanálisis. Por eso también al doctor Sigmund Freud y al movimiento psicoanalítico se le tachaba de secta médica. Ajá. Pero es importante también distinguir. A partir de la elaboración de la metapsicología, el doctor Freud fue capaz no solo de cimentar una práctica científica, no solo de brindar a la medicina de su época un método específico para tratar un problema de salud pública, como era la neurosis, sino a través de la metapsicología nosotros podemos dar cuenta
de una figura humana específica. Una figura humana que no necesariamente es víctima, sino más bien una figura humana que tiene más poder de lo que le gustaría saber, que tiene más responsabilidad de lo que le ocurre, de lo que la mayoría de los pacientes de Freud y la mayoría de los analizantes quisiera saber. Ahorita lo estoy mencionando así. Ajá. Responsabilidad. No ahondaré mucho ahorita. Vamos a continuar. Dice el texto, en terminología metapsicológica, sostiene que la conciencia, hablamos del psicoanálisis, la especulación, estas ideitas del psicoanálisis dicen, la conciencia es la operación de un sistema particular al que llama CC. Esto se vio en la interpretación de los sueños, seguramente la nota a pie de página número 1 nos dirá la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, bla, bla, bla. Todo esto ya lo tenemos, también el texto Lo Inconsciente, de hecho, estos videos de donde yo grabé una lectura de Lo Inconsciente fueron el primer video de lectura que hice en este canal. El texto Lo Inconsciente y la interpretación de los sueños. Pero verán, esto es, digamos, algo que le fue útil al doctor Freud, más allá de que Lacan hubiera hecho uso de ello, más allá de que los psicoanalistas vivos y que influyen en la vida de hoy, del año 2023, se valgan de palabritas, de, ¿cómo se llaman? Abreviaturas. Ajá. Podemos decir simplemente, esto es una herramienta que le fue útil a Freud con el objeto de tratar de esquematizar, tratar de describir lo que él observó en su trato con neuróticos y en su estudio científico sobre la formación del sueño. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Puesto que la conciencia brinda en lo esencial percepciones de excitaciones que vienen del mundo exterior, esto es importante, y sensaciones de placer y displacer que solo pueden originarse en el interior del aparato anímico, es posible atribuir al sistema percepción-conciencia, esto lo estoy tomando directamente de la interpretación de los sueños, una posición espacial. A ver, espérenme tantito. Aquí, para que ustedes vean. PCC, no es preconsciente, es percepción-conciencia. Aquí la nota a pie de página número 2 seguramente dirá, el sistema P, percepción, fue descrito por primera vez en la interpretación de los sueños. Les digo. En un trabajo posterior argumentó que dicho sistema coincidía con el sistema CC, es decir, la percepción es la conciencia. Pero esto es tomado de la interpretación de los sueños. No estaba descrito de esta manera. Ajá. Era más bien una forma en la cual Freud trataba de esquematizar, trataba de describir cómo se formaba un sueño justamente a partir de las percepciones de la vida cotidiana, del día a día. Es decir, yo veo, luego mi preconsciente manipula lo que yo veo en conjunto con influencias de lo inconsciente que, seamos directos, lo inconsciente es la vida sexual infantil, la vida emocional infantil, es decir, nuestras primeras experiencias en el mundo. Repitamos que, o repito que lo sexual en psicoanálisis no es genital, es la relación que yo sostengo con mi propio cuerpo, relación que justamente me da vida. Pero vamos a continuar, ¿vale? Tiene que encontrarse en la frontera entre lo exterior y lo interior. ¿De qué está hablando? Recuerden, de la conciencia. El sistema CC o percepción-conciencia. Darnos cuenta del mundo exterior y del mundo interior.
tiene que encontrarse en la frontera entre lo exterior y lo interior, estar vuelto hacia el mundo exterior y envolver a los otros sistemas psíquicos. Y esto es importante, psíquicos, no orgánicos. Y ahorita vamos a hablar más al respecto. Dice el texto, así caemos en la cuenta de que con estas hipótesis no hemos ensayado algo nuevo, sino hemos seguido, podemos entenderlo así, las huellas de la anatomía cerebral localizadora que sitúa en la sede, entre comillas, como en el origen o la sede de la conciencia en la corteza del cerebro, el estrato más exterior, envolvente del órgano central. Es decir, y aquí, ojo, Sigmund Freud está recurriendo a una comparación, no está diciendo Sigmund Freud, la conciencia está en la corteza cerebral, eso no es lo que dice el texto. Ajá. Es más bien como, hablando de la percepción, podríamos decir, mi conciencia son mis ojos, mi conciencia son mis oídos. Mi conciencia es aquello que me permite conocer afuera de mí, es decir, el mundo, y adentro de mí, que me permite sentirme, identificar sensaciones, memorias, sentimientos, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, conciencia podemos compararlo como la superficie. Dice el texto, la anatomía cerebral no necesita ocuparse de la razón por la cual, dicho en términos anatómicos, la conciencia está colocada justamente en la superficie del encéfalo, en vez de estar alojada en alguna otra parte, en lo más recóndito de él. Quizá nosotros, respecto de nuestro sistema percepción-conciencia, PCC, podamos llegar más lejos en cuanto a deducir esa ubicación. La conciencia no es la única propiedad que adscribimos o que atribuimos, que limitamos a los procesos de ese sistema. ¿Cómo? ¿Cuál sistema? El sistema CC. Ajá. Ahorita me estoy ubicando no solo en esta lectura, les repito, me apoyo mucho en la lectura que hicimos de la interpretación de los sueños. Les dejaré toda esa lectura en la descripción y también una lectura de el proyecto de psicología para neurólogos, que fue un intento, digamos, apócrifo de Freud para hacer algo como lo que estamos viendo ahorita. Un texto de el proyecto de psicología que Freud no quería publicar, pero que sus discípulos publicaron en contra de la voluntad del maestro. Dice el doctor Freud, la conciencia no es la única propiedad que adscribimos, que atribuimos, limitamos a los procesos de ese sistema. No hacemos sino apoyarnos en las impresiones que nos brinda nuestra experiencia psicoanalítica. Si adoptamos la hipótesis de que todos los procesos excitatorios de los otros sistemas les dejan como secuela huellas permanentes que son la base de la memoria, vale decir, restos némicos que nada tienen que ver con el devenir consciente. ¿What? Aquí vamos a detenernos poco a poco. Experiencia psicoanalítica, es decir, la escucha de los neuróticos nos dice o nos sugiere o adoptamos nosotros una hipótesis, un supuesto, una creencia. Todos los procesos excitatorios que excitan, que mueven, que transforman a los otros sistemas, ¿cuáles otros? No sabemos, pero estamos hablando de al menos un sistema percepción-conciencia. Adoptemos la hipótesis de que la memoria serían aquellas huellas permanentes en los sistemas psíquicos. Es decir, no sabemos cuántos sistemas hay, pero esos sistemas son capaces de adaptarse, son capaces de transformarse justamente de acuerdo
a la experiencia. Pero esa experiencia nada tiene que ver con el devenir consciente. Entonces, ¿qué diablos es eso, doctor Freud? Si al fin y al cabo estamos hablando de una conciencia como una superficie, como un punto en el cual podemos ver, oír, oler, saborear, ¿cómo está eso del devenir consciente? Ahorita no les voy a dar muchos detalles, voy a dejar que el texto hable. Solo estoy enfatizando ciertas partes del texto. A menudo, los más fuertes y duraderos, procesos excitatorios está hablando, los más fuertes y duraderos son los dejados por un proceso que nunca llegó a la conciencia. ¿Cómo? Es sencillo. Recordemos, psicoanálisis, lo voy a decir así, es la ciencia de lo anímico inconsciente. Por eso, si ustedes se acercan al psicoanálisis como la ciencia de la conducta, definiendo mente como conducta, van a chocar contra la pared. Se los advierto. El psicoanálisis define la mente como lo inconsciente. La mente para el psicoanálisis no es conducta, por la simple y sencilla razón de que no se sabe, queridos cognitivo-conductuales, para el año 2023 lo que es la conducta. Enójense si quieren, pero también háganle el favor a su disciplina pseudocientífica de definir sus conceptos más básicos. Conducta, ¿qué es conducta? El corazón late porque la conducta del corazón es latir, o decimos que el corazón late. Ahorita no me voy a meter en esto, los quiero dejar revolcándose en su dolor, cognitivo-conductuales, definan conducta, ese es problema de ustedes, no nuestro. Dice el texto. Los más fuertes y duraderos procesos excitatorios nunca llegan a la conciencia, es decir, de eso nada sabemos. Aquello que nos forma, aquellas decisiones que tomamos y en las cuales nos jugamos el todo por el todo, no son conscientes. Devenir consciente, por ejemplo, de nuestra propia sexualidad, la constitución de nuestra identidad sexual, queridos, queridas, deja muy mal parado a la teoría de género. Acuérdense una cosa, Foucault vino después de Freud. Foucault interpretó el psicoanálisis. Foucault quiso arrebatarle la batuta del psicoanálisis a Jacques Lacan, quiso seducir a Jacques Lacan, pero no pudo. Michel Foucault. Y ahorita regresamos al texto. Pues bien, nos resulta difícil creer que esas huellas permanentes de la excitación de los sistemas psíquicos, repito, psíquicos, mentales, internos. Hablamos ahorita solo de un sistema, percepción, conciencia, pero ya vendrán otros. Esas huellas permanentes puedan producirse a sí mismo en el sistema percepción, conciencia. ¿Cómo? What? Es decir, doctor Freud, lo que a mí me determina no es el mundo, no es la educación, no son mis propios traumas. No. Pues para un
sujeto que reconozca que el mundo lo ha tocado o lo haya trastornado de cierta manera, ese sujeto tuvo que devenir sujeto. Lo estoy poniendo con estas palabras. El sistema percepción-conciencia no es un sistema, digámoslo, natural. No es un, ups, miren, ahí hay una conciencia. No. El sistema percepción-conciencia ha sido parte adaptativa de la humanidad a las condiciones que como humanidad hemos puesto para nuestra existencia. Esto también lo desarrollo en mi propio libro y tiene todo que ver con Tótem y Tabú, la interpretación de los sueños, el chiste de su relación con lo inconsciente, 3 ensayos de teoría sexual, etcétera, 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 etcétera. Aquí, queridas y queridos, podemos prescindir por completo de la neurosis, pero no del sueño. Si las autoridades médicas, psiquiátricas para el año 2023 nos dicen, no, ya no hay neurosis, bueno, esa es una pérdida para ustedes. Repito, el hecho de que las autoridades médicas no reconozcan la neurosis presente para el año 2023 es una pérdida de las comunidades médicas. Pero ustedes y yo seguimos soñando y nos seguimos viendo afectados por nuestros sueños, por nuestras fantasías, por nuestros pensamientos, muchos de los cuales no tenemos ni idea de dónde vienen. Continuamos. Si permanecieran siempre conscientes, las huellas, muy pronto reducirían la amplitud de este sistema para la percepción de nuevas excitaciones. Nota 3, pero ahorita, esto está fascinante y esto está delicioso. Voy a terminar esto. Y si por el contrario, esas huellas devinieran inconscientes, nos enfrentarían con la tarea de explicar la existencia de procesos inconscientes en un sistema cuyo funcionamiento va acompañado en general por el fenómeno de la conciencia. What the fuck, doctor Freud. Permítanme. Despacito, despacito. Dice el texto. Estamos hablando de impresiones que dejan huella. Huellas que no son conscientes. ¿Pero por qué? Supongamos, si esas huellas siempre fueran conscientes, entonces, ¿qué necesidad tendríamos de seguir teniendo contacto con el mundo? Si después de todo ya tenemos una experiencia. Es decir, adquirimos una experiencia y si esa experiencia no es dejada atrás en nuestro ordenamiento temporal, moriríamos. Aquí, por ejemplo, voy a poner una experiencia de escucha muy cotidiana, el amor. Es que todos son iguales o todas son iguales. Pues sí. ¿Y qué va a hacer usted con eso? ¿Va a cancelar su vida amorosa? ¿Su experiencia le va a impedir conocer a nueva gente? ¿Piensa usted encerrarse en el pasado? A veces dicen que sí, pero la decisión se ve confrontada con la realidad. Dice aquí la nota número 3, esa me la salté, no quise interrumpir la idea del doctor Freud. Lo que sigue, dice Freud en la nota 3, lo que sigue se basa en las opiniones expuestas por Breuer, lo que sigue se basa en las opiniones expuestas por Breuer,
en estudios sobre la histeria, también ya lo tenemos. Freud examinó el tema en la interpretación de los sueños. Gracias, Strachey, besitos. Y ya antes lo había considerado cabalmente en el proyecto de psicología, también ya lo tenemos. Todos estos textos ya lo tenemos. Volvió a él más tarde, este todavía no. Nota sobre la pizarra mágica. Ya llegaremos a este, no está tan lejos. Creo que está en este mismo volumen. Regresamos al texto. Esta parte está deliciosa. Recuerden, estamos hablando de hipótesis, como empezó el texto, especulaciones acerca de lo que hace la mente con la experiencia. Si tenemos experiencia en todo, pues ¿para qué vivimos? Y por el contrario, si esa experiencia se fuera a otro lugar, hablando hipotéticamente, una tópica, un lugar consciente y inconsciente, si la experiencia se fuera a otro lugar lejos de mi conciencia, nos enfrentarían esa dinámica, esas experiencias yéndose lejos y al mismo tiempo estando dentro de mí, con la tarea de explicar la existencia de procesos inconscientes en un sistema cuyo funcionamiento, lo inconsciente, va acompañado en general por el fenómeno de la conciencia. Ah, caray, a ver, entonces, ¿cómo es eso? Un sistema. Aquí me parece que, hablando de la conciencia, porque he nombrado el sistema como la conciencia, posiblemente yo esté en un error. Posiblemente el sistema serán esas huellas némicas, esas secuelas. Ajá. Entonces, bien podríamos decir, ahorita recuerden, esto es una lectura. Ajá. Una lectura de un texto que posiblemente sea muy difícil de seguirle en cuanto a lo que quiere decir. Básicamente, Freud se está preguntando si recordamos por qué vivimos o si vivimos, ¿por qué recordamos? ¿En dónde queda la conciencia y en dónde queda la memoria? ¿Qué es devenir consciente? Vamos a continuar. Entonces, no habríamos modificado ni ganado nada, por así decir, con esta hipótesis nuestra por la cual remitimos el devenir consciente a un sistema particular. Es que, mire, doctor Freud, usted nos la pone difícil esta hipótesis suya porque, ¿qué es eso de devenir consciente? Podemos decir el proceso a través del cual establecemos contacto con el mundo o con nosotros mismos, puesto que lo inconsciente es justamente, como Freud nombró, a esos mecanismos, a esos sistemas internos que nos permiten como seres humanos una adaptación específica como especie a la vida y que nos permite, entre otras cosas, convivir con otros seres humanos. Dice el texto. Entonces, no habríamos modificado ni ganado nada. Esto lo repito, ¿vale? Por así decir, con esta hipótesis nuestra por la cual remitimos el devenir consciente a un sistema particular. Es decir, creo que me he equivocado, dice Freud. No ganamos nada. Aunque esta consideración carezca de fuerza lógica concluyente, puede movernos a conjeturar para un mismo sistema que para un mismo sistema son inconciliables, es decir, incompatibles, el devenir consciente y el dejar como secuela una huella anémica. Es decir, o nos damos cuenta o recordamos, pero no es lo mismo. Permitirme a mí apropiarme de mi propia historia que recordar. Permitirme a mí
establecer contacto con el mundo, que por supuesto, establecer contacto con mi pasado no es lo mismo. Parece que el doctor Freud está perdido en un laberinto ideológico, en un laberinto conceptual. Las ideas que el doctor Freud usa como que nos dejan cada vez más perdidos, pero aquí lo gozoso, lo delicioso es lo que ocurre después. Fíjense, así podríamos decir que en el sistema consciente o conciencia, el proceso excitatorio deviene consciente, pero no le deja como secuela ninguna huella duradera. Esto es sencillo. Recordamos con los ojos, queridas, queridos. Recordamos con la nariz. Recordamos con la lengua. Pues no. Con nuestros sistemas perceptuales, nosotros percibimos, pero no recordamos con ellos. Entonces, hablando de psicología cognitivo-conductual, los ojos de los seres humanos son los mismos que los ojos de la rata, del perro, del simio. No, ni nuestra nariz. Nuestros sentidos se organizan incluso anatómicamente de forma muy diferente a los de esos animalitos. Y aún así, lo que nosotros podemos presumir, nosotros tenemos huellas duraderas, memoria. Dice el texto, todas las huellas de este proceso excitatorio, lo estoy completando aquí, huellas en que se apoya el recuerdo, se producirían a raíz de la propagación de la excitación a los sistemas internos contiguos, quieren decir que están uno junto al otro, y en estos. Es decir, los sistemas internos, la mente, recibe, digamos, procesos excitatorios de adentro de nosotros mismos y de afuera, es decir, del mundo. Y esto es también valiosísimo. ¿Podríamos nosotros aprender de una fantasía? Ah, ¿verdad? Esto lo he dicho para describir mi propio libro. El psicoanálisis permite señalar la mente humana como un sistema autodeterminado. ¿Y el mundo? Del mundo tomamos elementos, de los cuales también poco sabemos, pero no podemos descuidar la excitación que viene de dentro, la estimulación que nosotros nos procuramos a nosotros mismos, nuestras ideas, nuestras fantasías, nuestros miedos, nuestras emociones, dice el texto. En tal sentido apuntaba ya el esquema que en 1900 introduje en el capítulo especulativo de la interpretación de los sueños, nota 4, seguramente será el capítulo 7. Bueno, aquí nos dice una página, se las dejaré toda en la descripción, tanto la página, las páginas anteriores, hubo otras citas, el proyecto también se los voy a dejar, y todo el estudio tanto del proyecto como de la interpretación de los sueños y estudios sobre la histeria. Ahí hay al menos unas, que les gusta? 100 horas de trabajo, al menos en esos 3 textos. Dice el texto, si se considera cuán poco sabemos de otras fuentes acerca de la génesis de la conciencia, se atribuirá a la siguiente tesis, al menos, el valor de un acerto, una aseveración que exhibe cierta precisión. La conciencia surge en reemplazo de la huella anémica. ¡Oh, Freud! Es que aquí, doctor Freud, es usted encantador. La conciencia surge en reemplazo de la memoria.
Es decir, la memoria tuvo y tiene un proceso o un lugar específico en nuestro proceso de adaptación a la vida. Pero al mismo tiempo, la memoria, para nosotros adaptarnos a las demandas del ambiente, tuvo que convertirse en conciencia. ¡Bravo, doctor! ¡Bravísimo! Por eso lo amo. Dice el texto, el sistema CC, repito, el sistema consciente o conciencia, sistema, organización, se singularizaría entonces por la particularidad de que en él, a diferencia de lo que ocurre en otros de los sistemas psíquicos, el proceso de excitación no deja tras de sí una alteración permanente de sus elementos, sino que se agota, por así decir, en el fenómeno del devenir consciente. Esto de se agota realmente no lo entiendo muy bien. ¿Se agota como que se acaba? Eso parece. Se acaba en el devenir consciente. Es decir, la meta de la conciencia sería el devenir consciente. ¿Pero qué es eso? Es como definir una cosa con su mismo nombre. El sistema consciente, el sistema CC, el sistema conciencia, llega al devenir consciente. Ajá. Esto que estoy subrayando, les repito, es una forma de exposición típica de Freud. Usa dos palabras con el objeto de tratar de definir una idea. Y esto es también típico del idioma alemán. Dice el texto, semejante desviación de la regla pide ser explicada por un factor que cuente con exclusividad para este solo sistema, el sistema CC. Y bien, ese factor le falta a todos los otros sistemas. Ese factor que falta a todos los otros sistemas podría ser la ubicación del sistema CC que acabamos de exponer, su choque directo con el mundo exterior. Representémonos al organismo vivo en su máxima simplificación posible, como una vesícula indiferenciada de sustancia estimulable. Entonces su superficie vuelta hacia el mundo exterior está diferenciada por su ubicación misma y sirve como órgano receptor de estímulos. Y en efecto, la embriología, en cuanto a repetición o recapitulación de la historia evolutiva, nos muestra que el sistema nervioso central proviene del ectodermo, es decir, la capa, ay, no me acuerdo, ahorita lo buscamos. Ectodermo, la capa más superficial, si mal no recuerdo. Como quiera que fuese, la materia gris de la corteza es un retoño de la primitiva superficie y podría haber sido recibido por herencia propiedades esenciales de esta. Aquí el doctor Freud nos habla en lenguaje médico especializado. Me lleva, doctor Freud. A ver, permítame un momento. Voy a buscar en Google embriología, ectodermo. Igual lo pueden hacer ustedes. Mi internet es un poquito, mi computadora es un poquito lenta. Ya se está abriendo. Mientras vamos a continuar la lectura. Así sería fácilmente concebible que, por el incesante embate o contacto de los estímulos externos sobre la superficie de la vesícula, estamos hablando de el organismo vivo como una vesícula indiferenciada, es decir, el contacto de la vida con el mundo, la sustancia de esta vesícula, se alterase hasta cierta profundidad, de suerte que su propio de suerte que su propio, de suerte que su proceso excitatorio discurriese o se moviese de manera diversa que en los estratos más profundos. Aquí parecería, chicas, chicos, que estoy leyendo el proyecto de psicología para neurólogos, pero vamos a continuar, ¿vale? De ese modo se ha formado una corteza tan cribada al final del proceso por la acción de los estímulos, cribada, modificada, ¿vale? Que ofrece las condiciones más favorables a la recepción de estos
y ya no es susceptible de ulterior modificación. Eso está bien, digo, es que fíjense, al fin y al cabo, también al mismo tiempo que el doctor Freud expone una hipótesis sobre el origen de la conciencia, podemos adoptar esa misma hipótesis para definir la formación de una identidad. Es decir, llegado a un punto en el cual nosotros hemos cambiado tanto, nos hemos adaptado tanto a las demandas del mundo externo, que decimos hasta aquí, ya no más. Dice el texto, ellos, los elementos del sistema, están modificados al máximo en el sentido de este efecto, quedando entonces habilitados para generar la conciencia. Creo que tengo un problema con la computadora. Ahí está. Viene y va. La computadora, ay, no sé qué está pasando. Entre que es consciente por sí sola y que... No, estoy jugando, estoy jugando. No, la computadora no es consciente. Tiene procesos justamente, pero no es consciente. No creo en la inteligencia artificial. Creo en los procesos que no vemos, pero definitivamente eh, vamos a ahorita continuar con el texto. Entonces, ¿en qué consistió esa modificación de la sustancia y del proceso excitatorio que discurre dentro de ella? Solo podemos formarnos diversas representaciones, inverificables por ahora todas ellas. Un supuesto posible sería que, en su avance de un elemento al otro, la excitación tiene que vencer una resistencia. Uy, fabuloso. Y justamente la reducción de esta crea la huella permanente de la excitación o facilitación. Podría pensarse entonces que en el sistema CC o consciente ya no se subsiste ninguna resistencia del pasaje de esta índole entre un elemento y otro. Nota número 5. Preanuncio de esto se halla en el proyecto de psicología. También se los dejo en la descripción. Todo el proyecto y el capítulo donde contienen estas páginas, ¿vale? Dice el texto. Podríamos conjugar esta imagen con el distingo de Breuer entre energía de investidura quiescente o ligada y energía de investidura libremente móvil en los sistemas en los elementos de los sistemas psíquicos. Aquí. Esto pareciera que Freud está hablando para sí mismo. Dudo que incluso sus alumnos hayan tenido esa familiaridad. Aquí, de habernos acercado a este texto como el primero en toda nuestra lectura de Freud, diríamos, ¿qué quiere decir usted? Es relativamente también sencillo. Estamos hablando de que es necesario responder a las necesidades diarias, actualizarnos nuevamente todos los días, de forma tal que podamos responder a lo que el mundo pide de nosotros, porque si no, morimos. Es también necesario que nosotros, dentro de nuestra propia experiencia de vida, seamos capaces de recordar, seamos capaces de aprender, seamos capaces de tener experiencias que nos guíen justamente en nuestro contacto con el mundo y con nosotros mismos. De nada entonces serviría la experiencia si no pudiéramos decir estoy feliz, estoy triste, dice el texto. Los elementos del sistema consciente o conciencia no conducirían entonces ninguna energía ligada, sino solo una energía susceptible de libre descarga. Caray, ¿qué? Miren, me distraje justamente por la lectura de la nota número 6. Hablando de esta energía, investidura ligada o quiescente e investidura libremente móvil. Nota número 6. Breuer y Freud. En la sección segunda de la contribución teórica de Breuer. Esto es estudio sobre la histeria, ¿vale? Les dejaré todo esto en la descripción.
Aquí podríamos reducir esto a una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje y la vida? ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje y la conciencia, la memoria y la conciencia? Continuamos. Pero opino que provisionalmente es mejor pronunciarse de la manera más vaga posible sobre estas constelaciones. Adelante, doctor. En definitiva, mediante esta especulación habríamos entrelazado de algún modo la génesis de la conciencia con la ubicación del sistema consciente o conciencia, CC, ¿vale? Y con las particularidades atribuibles al proceso excitatorio de este sistema. Nos resta todavía dilucidar algo en esta vesícula viva con que su estrato cortical receptor de estímulos, es verdad, nos resta, perdón, todavía dilucidar algo en esta vesícula viva con su estrato cortical receptor de estímulos. Antes de continuar, quiero buscar al respecto de la embriología el ectodermo. Ya había abierto mi navegador, ahorita le había dado clic. Ectodermo. A ver, imágenes. Ok, ok. Estoy viendo varias... no recuerdo del todo. Es posible que aquí cometa un error. Estoy buscando varias... voy a dejar de compartir el texto de Freud para ahorita compartirles algunas imágenes que encontré en Google Imágenes al respecto sobre el ectodermo. Ajá, mire. Cuando les dije que el ectodermo era justo la parte más superficial, estamos hablando, me parece, de esta bolita, es un óvulo fecundado, me parece. Ajá. Endodermo, la parte más adentro de la célula viva. Ajá. Ectodermo. Ahorita, esta imagen de aquí fue la que me recordó directamente el texto de Freud. La corteza, el sistema nervioso, me parece que dijo, se forma del ectodermo, de la parte más superficial. No, mira, miren, es que estamos hablando de las capas embrionarias y su relación con el cerebro. Miren, sí estaríamos hablando justo de que el ectodermo, y esto parece ser conocimiento científico de épocas del doctor Freud que ha sobrevivido todo este tiempo. La corteza cerebral, no solo el cerebro entero, sino la más superficial, se forma de las partes más superficiales de nuestra vida intracelular o de nuestra vida, perdón, primigenia. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Miren, esto resulta impresionante y fabuloso, ciertamente. Esto es increíble, en serio. Nuestro sistema nervioso se compone también de las células que conforman nuestra piel. Increíble. Esta me gustó mucho. Esta imagen. Tejido ectodermo. Ya luego ustedes pueden buscar más detalles. Ajá. Esto, miren. Hablando de lo que conforman nuestros cuerpos a partir justamente de una célula ya fecundada, un óvulo ya fecundado dentro de, eh, o bueno, ya implantado en un útero.
Vamos ahorita a dejar de compartir esto de ectodermo, embriología, formación del sistema nervioso, para regresar al texto del doctor Freud. Ajá. Ya estamos en la página 27. Esto termina en la 30 y qué. Ay, caray. 33 está un poco extenso. Estamos a 6 páginas. Ok, 27. Dice el texto. Nos resta todavía dilucidar algo en esta vesícula viva con su estrato cortical receptor de estímulos. Esta partícula de sustancia viva flota en un medio de un mundo. A ver otra vez. Se los muestro en pantalla. Esta, a ver, aquí está. Esta partícula de sustancia viva flota en medio de un mundo exterior cargado con las energías más potentes y sería aniquilada por la acción de los estímulos que parten de él si no estuviera provista de una protección antiestímulo. La obtiene del siguiente modo. Su superficie más externa deja de tener la estructura propia de la materia viva, se vuelve inorgánica, por así decir, y en lo sucesivo opera apartando los estímulos, separando, podríamos entender, como un envoltorio especial o membrana, vale decir, hace que ahora las energías del mundo exterior puedan propagarse solo con una fracción de su intensidad a los estratos más contiguos o más cercanos, ¿eh? Que permanecieron vivos. Es que miren, aquí el doctor Freud no lo dice, pero lo que está diciendo es la conciencia surge como una modificación de la memoria a partir de la cual nosotros aparentamos que ya no estamos vivos. Lo pondré con otras palabras. La conciencia es una manifestación también, así lo estoy pensando, de la pulsión de muerte. Lo peor que puede pasarle a la conciencia es funcionar. Oh, lo peor que puede ocurrirle a una conciencia es darse cuenta que está viva. Tenemos conciencia para protegernos. Dice antiestímulo, pero ¿estímulo de dónde? ¿De fuera o de adentro? De los dos. Entonces, el devenir consciente es levantar la protección antiestímulo. Les he dicho una cosa, no hay trauma si no hay sujeto. ¿Y cómo se compone el sujeto? Justamente a partir del trauma. ¿Pero cómo? ¿No estoy dando vueltas? No. ¿De qué nos estamos cuidando? ¿Cuál es el estímulo del cual su negación, su protección, ha sido el hecho histórico que nos conformó como seres humanos? Lo pondré con otras palabras. El dolor no es un hecho orgánico, al menos no en la humanidad. El placer tampoco es un hecho meramente orgánico. El dolor, el placer, y para ponerlo con palabras más estrictas, la satisfacción o la insatisfacción son eventos subjetivos, personales, únicos. Por ejemplo, ok, me han lastimado mucho en mi vida amorosa.
y yo he decidido conocer a otras personas. ¿Ustedes creen que el hecho de conocer a alguien levanta la protección que nosotros mismos, perdón, conocer a alguien quita la protección que nosotros mismos hemos levantado? Nos ha dolido mucho nuestra vida amorosa, ¿no? Y decidimos emprender de nuevo el vuelo y conocer otra vez a mucha gente. ¿Eso nos quita la experiencia pasada? Mm, mm. Entonces, acuérdense de una cosa, el psicoanálisis no es lineal, no es vamos a lograr el éxito terapéutico quitándote tus síntomas. No, no funciona así. El devenir consciente es un poco más que quitarse la protección antiestímulo. Podríamos decir, es apropiarse de la protección antiestímulo. No es justificar el propio dolor, es saber por qué el dolor duele. Pero ¿cómo? ¿Es que eso no es lógico? ¿Eso no es automático? ¿No es natural? No somos naturales. Y estoy aquí citando a Lacan. Bueno, parafraseando a Lacan. Lacan no lo dijo así. También es justo ser estricto con Lacan, ¿no? Y ser estricto con las menciones a Lacan. Continuamos. La obtiene del siguiente modo. Su superficie más externa deja de tener estructura propia como deja de tener estructura propia de la materia viva. Repito. A ver otra vez. Estamos hablando de una vesícula viva. Un organismo muy sencillo. Ese organismo tiene que presentarse frente al mundo y frente a sí mismo como algo estable. Pero la vida no es estable. ¿Ah? Se vuelve inorgánica, por así decir. La superficie más externa, lo que tiene contacto con el mundo, es como una barrera semipermeable. No entra todo, pero tampoco sale todo. Y en lo sucesivo opera apartando los estímulos como un envoltorio especial o membrana. Vale decir, hace que ahora las energías del mundo exterior puedan propagarse solo con una fracción de su intensidad a los estratos, ahí dice contiguos, pero son internos. Ajá. Es decir, el mundo ya no me molesta tanto como antes. ¿Por qué? Porque aprendí algo, tuve experiencia, yo mismo me transformé. Estratos contiguos internos que permanecieron vivos, sensibles. Y estos estratos vivos, escudados tras la protección antiestímulo, pueden dedicarse a recibir los volúmenes de estímulo filtrados, es decir, seguimos vivos, a pesar de que no queremos sentir. Ahora bien, el estrato externo, al morir, preservó a todos los otros más profundos de sufrir igual destino, al menos hasta el momento en que sobrevengan estímulos tan fuertes que perforen la protección antiestímulo. Y aquí podríamos hablar de otra concepción del trauma, es decir, todos hemos sido tocados por la vida, pero no todos hemos vivido experiencias de tal intensidad que hayamos, ¿cómo decirlo?, tocado la muerte. Hablando de un trauma, aquello que me llevó a saber lo que soy, aquello que me llevó a saber lo que es el mundo, lo que es la vida.
Dice el texto, para el organismo vivo, la tarea de protegerse contra los estímulos es casi más importante que la de recibirlos. Es decir, paradójico, no podemos vivir sin el mundo y al mismo tiempo ese mundo nos quiere hacer algo que potencialmente implique nuestra muerte. Ni con ni sin. Lo estoy acomodando así. Uy, caray. Tengo que contestar esto. Voy a pausar el video. Una disculpa, estoy tratando de hacer algunos movimientos aquí en mi vida interna, pero eh, también estoy siendo objeto de una serie de llamadas, una serie de mensajes que yo sé que son fraudes, yo sé que son tal vez intentos de extorsión. Y no es algo que me espante, de hecho es algo que no solo con lo que trabajo, sino algo muy cotidiano aquí en la Ciudad de México. Y ahorita, de hecho, creo yo que en muchas partes del mundo. Por supuesto, si reciben alguna llamada extraña, que los busquen espantar, interrumpan inmediatamente y busquen ayuda. Ajá. Ahorita, eh, si es spam, ahorita no voy a marcar el número que acabo de recibir como un mensaje engañoso, pero sí estoy ahorita esperando llamadas de números que no necesariamente conozco. Dice el texto, entonces regresamos y regresamos a compartir el, el texto. Necesitamos el mundo y al mismo tiempo, lo diré con otras palabras, el mundo nos quiere matar. Ajá. Pero si no nos damos cuenta de esas amenazas, pues simplemente morimos. Repito, el organismo vivo está dotado de una reserva energética propia y en su interior se despliegan formas particulares de transformación de la energía. Su principal afán tiene que ser, pues, preservarlas del influjo nivelador y por tanto destructivo de las energías hipergrandes que laboran fuera, es decir, en el mundo. Y esto es, chicas, chicos, aunque ustedes, no, de hecho, esto es bastante comprensible. Si nos hemos organizado como humanidad para construir tecnología que nos permite estudiar un texto de casi 100 años, más allá del principio del placer, de hecho ya tiene más de 100 años, ahorita que lo pienso, 2023 estoy grabando este video, este texto es de 1920, 100 años, wow. Entonces, si como humanidad hemos llegado hasta aquí, al año 2023, y tenemos gran expectativa de sobrevivir diversos embates de la naturaleza, ha sido porque nosotros como individuos hemos sido capaces de construir y sostener el valor del contacto con otros seres humanos tan feos como nosotros mismos, o a veces más feos que nosotros mismos. Y con feos no me refiero a una belleza física, sino a una peligrosidad. Entonces, para nosotros sobrevivir frente al mundo, hemos construido algo que podemos denominar también civilización. Y aquí voy a dejar afuera un poquito la cultura. Voy a enfatizar la civilización como una estructura humana para enfrentarnos a la vida y sobrevivir cada vez en mejores condiciones. Para esto era necesario enfatizar el valor de nuestros semejantes. Ahí rozo un poquito del valor de la cultura, pero ahorita quiero concentrarme en la civilización, ¿vale? Esto no se habla en este texto, esto lo desarrollo yo en mi línea de investigación que yo denomino psicoanálisis del Estado. Ya tengo mi primer libro publicado, busquen mi nombre en Amazon, Juan Luis Cortés Cervantes. El título de mi primer libro se llama Sexualidad infantil y crimen.
Psicoanálisis del Estado, volumen 1, donde doy cuenta del origen de la ley. Estoy pensando, y de hecho pensé durante un tiempo cambiarle el título a El origen de la ley, pero eso no lo he hecho y es posible que no lo haga. Vamos ahorita a continuar con el texto. La recepción de estímulos sirve sobre todo al propósito de averiguar la orientación y la índole de los estímulos exteriores. Y para ello debe bastar con tomar pequeñas muestras del mundo exterior, probarlo en cantidades pequeñas. En el caso de los organismos superiores, hace ya tiempo que el estrato cortical receptor de estímulos de la antigua vesícula se internó en lo profundo del cuerpo. Fíjense, pero partes de él se dejaron atrás, en la superficie, inmediatamente debajo de la protección general antiestímulo. Nos referimos a los órganos sensoriales, que en lo esencial contienen dispositivos destinados a recibir acciones estimuladoras específicas, pero además particulares mecanismos preventivos para la ulterior protección contra volúmenes hipergrandes de estímulos y el apartamento de variedades inadecuadas de estos. Nota número 7, véase el proyecto de psicología. Se los dejo todo en la descripción. Es característico de tales órganos el procesar solo cantidades muy pequeñas del estímulo externo. Toman solo pizquitas del mundo exterior. Quizá se los pueda comparar con unas antenas que tantean el mundo exterior y se retiran de él cada vez. En este punto me permito rozar de pasada un tema merecedor del más profundo tratamiento. La tesis de Kant, Emmanuel Kant, según la cual tiempo y espacio son formas necesarias de nuestro pensar, puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos psicoanalíticos. Tenemos averiguado que los procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. Nota 8 nos va a mandar a lo inconsciente. Véase la sección 5, también se las dejo en la descripción. Pero, ¿qué es esto? Básicamente, lo que Freud descubrió desde la interpretación de los sueños es que la mente no se transforma con el tiempo. Y con la transformación me refiero específicamente a la mente no es el ordenamiento temporal. La mente no funciona con un ordenamiento temporal. La mente inconsciente, lo inconsciente, los procesos anímicos inconscientes no se ven afectados por el paso del tiempo. Dicho en otras palabras, el lenguaje no es la mente y no es la mente inconsciente. De forma específica, repito, tenemos en psicoanálisis averiguado que los procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. Esto significa, en primer término, que no se ordenaron temporalmente, que el tiempo no altera nada en ellos, que no puede aportárseles la representación del tiempo. Y esto es, ay, es que esto es delicioso. ¡Ah! Lo inconsciente no es educable. No es lo inconsciente curado, al menos no de acuerdo a la noción de Sigmund Freud. Y en esto yo me uno a él. Hay algo en nosotros que no cambia. El origen de nuestra identidad. Algo que
aun cuando pudiéramos tenerlo en la palma de nuestra mano, algo de nosotros que sería imposible romper. Continuamos. He ahí unos caracteres negativos que solo podemos concebir por comparación con los procesos anímicos conscientes. Nuestra representación abstracta del tiempo parece más bien estar enteramente tomada del modo de trabajo del sistema percepción-conciencia. Ahorita les digo por qué. Y corresponder a una autopercepción de este. Es sencillo. La conciencia, la percepción, tiene que ordenar para sobrevivir, pero se ordena a partir de algo que carece de orden. Se ordena la percepción conciencia a partir del sentir. Ahorita lo voy a poner así. Dice el texto. ¿Acaso este modo de funcionamiento del sistema equivale a la adopción de otro camino para la protección contra los estímulos? Sé que estas aseveraciones suenan muy oscuras, pero no puedo hacer más que limitarme a indicaciones de esta clase. Nota 9. Dice Freud, dice el traductor, perdón. Freud vuelve a ocuparse del origen de la idea del tiempo en el texto, nota sobre la pizarra mágica. Sí, miren, está en el volumen siguiente, no está en el 18, está en el 19. Este mismo trabajo contiene un nuevo examen de la protección antiestímulo. Ok, miren, es que les había dicho, este es el principio de una nueva formulación teórica de Freud, o de una continuación de la primera formulación teórica. Dice el texto, hemos puntualizado aquí que la vesícula viva está dotada de una protección antiestímulo frente al mundo exterior. Y habíamos establecido que el estrato cortical contiguo o aladito a ella tiene que estar diferenciado o organizado como órgano para la recepción de estímulos externos. Externo, exterior. ¿Ah? Ahora bien, ese estrato cortical sensitivo, que más tarde será el sistema CC o conciencia, recibe también excitaciones desde adentro. La posición del sistema entre el exterior y el interior, así como la diversidad de las condiciones bajo las cuales puede ser influido desde un lado y desde el otro, se vuelven decisivas para su operación y la del aparato anímico como un todo. Hacia afuera hay una protección antiestímulo y las magnitudes de excitación accionarán solo en escala reducida. Es decir, no sentimos tanto del mundo, nos limitamos, dice el texto. Hacia adentro, aquella es imposible y las excitaciones de los estratos más profundos se propagan hasta el sistema de manera directa y en medida no reducida, al par que ciertos caracteres de su decurso producen la serie de sensaciones placer y displacer. Esto me llama mucho la atención. Aquí la nota número 10. Nuevamente el traductor nos remite al proyecto de psicología. Pero, permítanme, primero quiero tomar un poco de agua, ya leí bastante tiempo. Y segundo, aquella es imposible. Habla de la protección antiestímulos, ¿vale? Pero las excitaciones de los estratos más profundos, es decir, la forma en la cual nosotros obtenemos excitaciones dentro de nosotros mismos. Dice el texto, se propagan en el sistema de manera directa y en medida no reducida. Si bien la protección antiestímulo podemos definirla como la selección que yo hago de la estimulación que viene del mundo para proteger mi vida.
para proteger mi identidad, para proteger mi lugar, mi estabilidad. Ajá. Hacia adentro, esa protección es imposible. Ujú. ¿Cómo podemos decir que el sistema no se percibe a sí mismo? O bueno, al menos esto es una hipótesis. Vamos a ver, es que, queridas, queridos, cualquier psicoanalista podría decirles, ¿y qué hay de la represión? La represión, repito, no solo es un texto ya visto en el volumen 14, sino que es un proceso que Freud señala. El sistema consciente o el sistema consciente aislado de sus propios elementos a través de un proceso preconsciente. Es decir, Freud hablaba en la primera tópica de una parte de nosotros que lucha contra otra parte de nosotros mismos para apartar de la conciencia aquello que dentro de nosotros mismos surge y contiene cierta forma, cierto contenido que pone en peligro la estabilidad interna. Ahorita estamos hablando de contenidos, ¿vale? Estamos hablando de excitaciones. Dice el texto. Es cierto que las excitaciones provenientes del interior serán, por su intensidad y por otros caracteres cualitativos, eventualmente por su amplitud, intensidad, amplitud. Aquí puedo comparar la intensidad con un peso, amplitud con una extensión, con una vastedad, con una grandiosidad, intensidad por su fortaleza. Uh-huh. Repito, es cierto que las excitaciones provenientes del interior serán, por su intensidad y por otros caracteres cualitativos, más adecuadas al modo de trabajo del sistema que los estímulos que afluyen desde el mundo exterior. Nota número 11. Veas el proyecto. Gracias, Strachi, maldita sea. Es decir, deberíamos tratar de manera más certera aquellas excitaciones internas, pero esta constelación determina netamente dos cosas. La primera, la prevalencia de las sensaciones de placer y displacer, indicio de procesos que ocurren en el interior del aparato, sobre todos los estímulos externos. ¿What? Ahorita, despacito. La segunda, cierta orientación de la conducta respecto de las excitaciones internas que produzcan una multiplicidad de displacer demasiado grande. A ver, otra vez. Retomamos la idea puesta con otras palabras. Debería sernos más fácil lidiar con la excitación que proviene dentro de nosotros, pero hay ciertos eventos que podemos acomodar con las categorías placer y displacer. Y estos eventos, estas asociaciones, estos estímulos tendrán mayor importancia. Nuevamente, para que haya placer y displacer, tiene que haber sujeto. Placer y displacer no son eventos puramente orgánicos. La segunda, cierta orientación de la conducta respecto de las excitaciones internas que produzcan una multiplicación de displacer demasiado grande. A ver otra vez.
esta constelación, deberíamos estar más acostumbrados a lidiar con la excitación interna, nos indica que las excitaciones internas suelen multiplicar tremendamente el displacer. ¿Por qué? Porque no podemos huir de ellas. Ahorita lo estoy completando el texto, pero vamos a ver el texto que nos dice. En efecto, se tenderá a tratarlas como si no obrasen desde adentro, sino desde fuera, a fin de poder aplicarles el medio defensivo de la protección antiestímulo, es decir, huir. Eso está hermoso, doctor. Dice el texto, este es el origen de la proyección, a la que le está reservado un papel tan importante en la causación de problemas patológicos, y con procesos patológicos se refiere neurosis, posiblemente también psicosis, pero neurosis principalmente. Dice el texto, tengo la impresión de que estas últimas reflexiones nos han llevado a comprender mejor el imperio del principio del placer, pero todavía no hemos logrado aclarar los casos que lo contrarían. Demos entonces un paso más. Llamemos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo. Creo que el concepto de trauma pide esa referencia a un apartamiento, es decir, alejamiento de los estímulos que de ordinario resulta eficaz. Un suceso como el trauma externo provoca sin duda, sin ninguna duda, una perturbación enorme en la economía energética del organismo y pondrá en acción todos los medios de defensa. Pero, en un primer momento, el principio de placer quedará abolido. Ya no podrá impedirse que el aparato anímico resulte anegado, es decir, inundado por grandes volúmenes de estímulo. Entonces, la tarea planteada es más bien esta otra: dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes, las cantidades, los muchos estímulos que penetraron violentamente a fin de conducirlos después a su tramitación. Y aquí, ojo, no es, ¿cómo dicen? Por un lado de construcción, pero por otro lado también hay otra palabrita, elaboración del duelo. No. Cerrar círculos. Devenir consciente no es cerrar círculos. Devenir consciente puede ser abrir los ojos, despertar a una realidad interna o externa demasiado terrible para haberla enfrentado anteriormente. Continuamos. Es probable que el displacer específico del dolor corporal se deba a que la protección antiestímulo fue perforada en un área circunscrita, es decir, específica, delimitada. Y entonces, desde este lugar de la periferia, afluyen al aparato anímico central excitaciones continuas, como las que por lo regular solo podrían venirle del interior del aparato. Eso está importante. Aquí, véase nota 12, pulsiones y destinos de pulsión, también ya lo tenemos, el proyecto de psicología y el capítulo 11 de inhibición, síntoma y angustia, ese todavía no lo tenemos. Continuamos. ¿Y qué clase de reacción de la vida anímica esperaríamos frente a esta intrusión? Repito, excitaciones continuas, dolor corporal. De todas partes es movilizada la energía de investidura a fin de crear en el entorno del punto de intrusión una investidura energética de nivel correspondiente. Se produce una enorme, entre comillas, contrainvestidura en favor de la cual se empobrecen todos los otros sistemas psíquicos, de suerte que el resultado es una extensa parálisis o rebajamiento de cualquier otra operación psíquica. Esto también lo vimos en la interpretación de los sueños, y esto no está en una nota a pie de página. Freud expone sueños de gente con dolor físico.
y cómo en los sueños ese dolor físico, esa relación con el cuerpo es mostrada de una u otra forma. Ahorita vamos a continuar con el texto. Con estos ejemplos tratamos de aprender a apuntalar nuestras conjeturas metapsicológicas en tales modelos. Del alemán, eso. De esta constelación inferimos que un sistema de elevada investidura es en sí mismo capaz de recibir nuevos aportes de energía fluyente y transmudarlos en investidura quiescente, es decir, ligarlos psíquicamente. Podemos decirlo también. Para nosotros enfrentar el mundo, tenemos que adquirir una cierta naturaleza psíquica, una cierta fortaleza psíquica. Si no somos capaces de recibir nuevos aportes de energía fluyente, de convertirlos en posibilidades, nuestra vida será bastante difícil. Lo diré también con otras palabras. El deseo como una energía quiescente. El deseo humano es el hijo de nuestra relación con la vida. Dice el texto, cuanto más alta sea su energía quiescente propia, tanto mayor será también su fuerza ligadora. Y a la inversa, cuanto más baja su investidura, tanto menos capacitado estará el sistema para recibir energía afluyente. Nota 13. Pero continuaré, y más violentas serán las consecuencias de una perforación de la protección antiestímulo como la considerada, es decir, más fácilmente podremos traumarnos, porque voló la mosca, ¿sí? Porque salió el sol, maldita sea, porque hace mucho calor, mucho frío. Voy a usar una palabra, estamos hablando de un yo débil, de un yo que si el mundo no le da lo que desea, señala que es lastimado, que está lastimada. Y al mismo tiempo, también cuando se les da lo que desean, también se les lastima. Ahora, nota número 13. Referencia a el principio de inexcitabilidad de los sistemas no investidos. Veas el texto, el complemento metapsicológico de la doctrina a la doctrina de los sueños. También se los dejaré en la descripción. Hoy fueron un montón de textos de referencia. Esa era la nota 13, continuamos, ¿vale? Sería erróneo objetar a esta concepción que el aumento de la investidura en torno del punto de intrusión se explicaría de manera mucho más simple por el transporte directo de los volúmenes de excitación ingresados, es decir, todo dolor es por una intensidad y una intensidad objetiva. Dice el texto. Si así fuera, el aparato anímico experimentaría solo un aumento de sus investiduras energéticas y quedaría sin esclarecer el carácter paralizante del dolor, el empobrecimiento de todos los otros sistemas. Es decir, nuevamente, si hay dolor, primero, si hay dolor, visiten a un médico. Segundo, si hay dolor,
aun cuando ustedes ya fueron con un doctor, con una doctora, visiten a un analista, porque a veces los analgésicos no funcionan. Y esto no es un problema químico, no es un problema de su cuerpo, es que el dolor puede ser una función de la conciencia. Vamos a continuar. Tampoco contradicen nuestra explicación los muy violentos efectos de descarga producidos por el dolor. En efecto, se cumplen por vía de reflejo, vale decir, sin la mediación del aparato anímico. Es preciso, el carácter impreciso de todas estas elucidaciones nuestras que llamamos metapsicológicas se debe, por supuesto, a que no sabemos nada sobre la naturaleza del proceso excitatorio en los demás, en los elementos del sistema psíquico, ni nos sentimos autorizados a adoptar una hipótesis respecto de ella. Así operamos de continuo con una gran X o una gran incógnita que transportamos a cada nueva fórmula. Admitimos con facilidad que este proceso se cumple con energías que presentan diferencias cuantitativas, es decir, de cantidad. Y quizá nos parezca probable que posea también más de una cualidad, es decir, forma. Por ejemplo, de la índole de una amplitud, de un tamaño, ¿vale? Y como elemento nuevo, hemos considerado la concepción de Breuer, según la cual están en juego dos diversas formas de llenado energético. Palabrota alemán. Véase página 26, ya la leímos, pero continuamos. De tal suerte que sería preciso distinguir una investidura en libre fluir, que se esfuerza en pos de su descarga, y una investidura quiescente, como detenida, como en espera de una investidura quiescente de los sistemas psíquicos o de sus elementos. Aquí con el asterisco dice, véase, nota la traducción castellana, página 41. Gracias, bye. Y quizá admitamos la conjetura de que la ligazón, entre comillas, de la energía que afluye al aparato anímico consiste en un transporte desde el estado de libre fluir hasta el estado quiescente. ¡Oh! Bella formulación. Creo que podemos atrevernos a concebir la neurosis traumática como el resultado de una vasta ruptura de la protección antiestímulo. Así volvería por sus efectos la vieja e ingenua doctrina del choque, o shock, opuesta en apariencia a una más tardía y de mayor refinamiento psicológico, que no atribuye valor etiológico o de origen a la acción de la violencia mecánica, sino al terror y al peligro de muerte. Solo que estos opuestos no son irreconciliables, ni la concepción psicoanalítica de la neurosis traumática es idéntica a la forma más burda de la teoría del choque. Mientras que ésta sitúa la esencia del choque en el deterioro directo de la estructura molecular y aún histiológica, es decir, de los tejidos, de los elementos nerviosos, nosotros buscamos comprender su efecto por la ruptura de la protección antiestímulo del órgano anímico. Órgano anímico ya no son sistemas, ¿verdad, doctor Freud? Y las tareas que ello plantea. Continúa el texto. Pero también el terror conserva para nosotros su valor. Aquí, antes de continuar, veas el texto lo ominoso. Tiene por condición la falta del apronte angustiado. Este último conlleva la sobreinvestidura de los sistemas que reciben primero el estímulo. A raíz de esta investidura más baja, pues, los sistemas no están en buena situación para ligar los volúmenes de excitación sobrevinientes, es decir, que vienen. Y por eso las consecuencias de la ruptura de la protección antiestímulo se producen tanto más fácilmente. Descubrimos así que el apronte angustiado, con su sobreinvestidura de los sistemas recipientes o que reciben, constituye la última trinchera de la protección antiestímulo.
en toda una serie de traumas, el factor decisivo para el desenlace quizás sea la diferencia entre los sistemas no preparados y los preparados por sobreinvestidura, es decir, por sobrepreparación, por memoria, por experiencia. Ajá. Claro que a partir de una cierta intensidad del trauma, esa diferencia dejará de pesar. Si en la neurosis traumática los sueños reconducen tan regularmente al enfermo a la situación en que sufrió el accidente, es palmario que no están al servicio del cumplimiento de deseo, cuya producción alucinatoria devino la función de los sueños. A ver otra vez. Repito, si en la neurosis traumática los sueños reconducen tan regularmente al enfermo a la situación en que sufrió el accidente, es decir, los enfermos de neurosis traumática, un cuadro clínico de tiempo de Freud, soñaban regularmente con el accidente que significó para ellos, para ellas, un contacto cercano con la muerte. Es palmario que los sueños no están al servicio del cumplimiento del deseo, es decir, están contradiciendo mi tesis. Permítanme, no la mía, sino la de Freud en la interpretación de los sueños. Ajá. Bajo el imperio del principio del placer. Otra vez. No, me equivoqué. Es palmario que los sueños no están al servicio del cumplimiento del deseo, cuya producción alucinatoria devino la función de los sueños, bajo el imperio del principio del placer. Pero tenemos derecho a suponer que por esa vía contribuyen a otra tarea que debe resolverse antes de que el principio de placer pueda iniciar su imperio. Estos sueños buscan recuperar el dominio sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya omisión causó la neurosis traumática. Nos proporcionan así una perspectiva sobre una función del aparato anímico que, sin contradecir el principio del placer, es empero independiente de él y parece más originaria que el propósito de ganar placer y evitar displacer. Aquí entonces debemos admitir por primera vez una excepción a la tesis de que el sueño es cumplimiento de deseo. Los sueños de angustia no son tal excepción, como lo he mostrado repetidamente y en profundidad. Tampoco los, entre comillas, sueños punitorios o sueños de castigo, puesto que no hacen sino reemplazar el cumplimiento de deseo prohibido por el castigo pertinente, es decir, yo no sueño que estoy haciendo algo que me gusta, pero que mis papás me prohíben, sino sueño como mis papás me castigan por hacer algo que yo tenía prohibido. ¿Eh? Continúa el texto. Y por tanto son el cumplimiento de deseo de la conciencia de culpa que reacciona frente a la pulsión reprobada. Nota 14. Véase la interpretación de los sueños. O la sección novena de observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. No recuerdo que tengamos ese texto, pero si lo tenemos ya se los dejaré en la descripción. Regresamos al texto principal. Aquí está. Pero los mencionados sueños de los neuróticos traumáticos ya no pueden verse como un cumplimiento de deseo, tampoco los sueños que se presentan en los psicoanálisis y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos de la infancia. Más bien obedecen a la compulsión de repetición que en el análisis se apoya en el deseo, promovido ciertamente por la sugestión, de convocar lo olvidado y reprimido. Nota número 15 al respecto de sugestión. La frase entre paréntesis reemplazó en 1923 a una frase no consciente que aparecía en las ediciones anteriores. A ver, promovido ciertamente por lo por lo no inconsciente. No sé si se escucha raro, no inconsciente. Ok. Así, no sería la función originaria del sueño eliminar mediante el cumplimiento de deseo las mociones perturbadoras o los deseos perturbadores. Unos motivos capaces de interrumpir el dormir. Solo podría apropiarse de esa función después que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio de placer. Permítanme. Todo está transcurriendo con normalidad. ¿Está recibiendo señal el micrófono? Sí. Repito esto porque me parece importante.
mediante el cumplimiento de deseo de las mociones perturbadoras, unos motivos capaces de interrumpir el dormir, que fue otra tesis de la interpretación de los sueños. El sueño es el guardián del dormir. Solo podría apropiarse de esa función el sueño como cumplimiento de deseo después que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio de placer. Si existe un más allá del principio de placer, por obligada consecuencia habrá que admitir que hubo un tiempo anterior también a la tendencia del sueño al cumplimiento de deseo. Doctor Freud, es que en serio me asombra. Y positivamente debo de decirlo. Esto no contradice la función que adoptará más tarde. Pero una vez admitida la excepción a esta tendencia, se plantea otra pregunta. ¿No son posibles, aún fuera del análisis, sueños de esta índole que en interés de la ligación psíquica de impresiones traumáticas obedecen a la compulsión de repetición? Es decir, ¿acaso estoy influyendo demasiado en mis pacientes? ¿Podré encontrar en alguna persona un sueño que no traiga absolutamente ningún placer, ningún deseo cumplido? Ha de responderse enteramente por la afirmativa, es decir, siempre habrán excepciones. Ahorita continuamos, ¿vale? No me voy a detener mucho en esto. En cuanto a las neurosis de guerra, en la medida en que esta designación denote algo más que la referencia a lo que ocasionó la enfermedad, he puntualizado en otro lugar que muy bien podría tratarse de neurosis traumáticas facilitadas por un conflicto en el yo. Nota 16. Véase mi introducción sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra. Este ya lo tenemos. Continúa el texto. El hecho citado, véase página 12, de que las posibilidades de contraer neurosis se reducen cuando el trauma es acompañado por una herida física, deja de resultar incomprensible si se toman en cuenta dos constelaciones que la investigación psicoanalítica ha puesto de relieve. La primera, que la conmoción mecánica debe admitirse como una de las fuentes de la excitación sexual, nota 17. Véase 3 ensayos de teoría sexual. Véase también sobre el efecto de los sacudimientos mecánicos y los viajes en ferrocarril. Los efectos, esto es importante, efectos anímicos en los niños al irse de paseo en camión, en tren o en coche. Regresamos al texto. Repito, la conmoción mecánica, el trauma mecánico, el golpe mecánico debe admitirse como una de las fuentes de la excitación sexual, y la segunda, que el estado patológico de fiebre y dolores ejerce mientras dura un poderoso influjo o influencia sobre la distribución de la libido. Entonces, la violencia mecánica del trauma liberaría el quantum, la energía dormida de la excitación sexual, cuya acción traumática es debida a la falta de apronte angustiado. Y por otra parte, la herida física simultánea ligaría el exceso de excitación al reclamar una sobreinvestidura narcisista del órgano doliente. Nota 18. Véase mi trabajo, Introducción del Narcisismo. También ya lo tenemos. Se los dejo en la descripción. También es cosa sabida, aunque no se le ha apreciado suficientemente en la teoría de la libido, que perturbaciones graves en la distribución libidinal, como las de una melancolía, son temporariamente canceladas por una enfermedad orgánica intercurrente, y más todavía una demencia precoz o esquizofrenia, podríamos decirlo. Plenamente desarrollada es capaz, bajo esa misma condición, de una remisión provisional de su estado. Es decir, regresar toda la energía al interior del sujeto. Y esto es curioso también, cómo se ha visto en otros textos psicoanalíticos del doctor Freud, la demencia precoz o la esquizofrenia
pierde contacto con la realidad y se encierra dentro de sí misma. Ajá. Hablando de este contacto entre eh, realidad y los aparatos psíquicos, los sistemas internos. Aquí hay otro texto que me viene a la memoria sobre los dos principios del acaecer psíquico. También se los dejaré en la descripción y por lo que ven, terminamos ya el capítulo 4, que me parece es uno de los más extensos. El 5 no canta mal las rancheras. Ah, miren, el 4 y 5 son más o menos de la misma extensión. El sexto sí está un poquito más largo, pero ya llegaremos a ellos. Ah, miren, el 7 son 2 páginas. Bueno, ok. Disfrutaremos los capítulos 5 y 6 a su tiempo en otros videos. Ahorita vamos a descansar. Yo voy a ir a ver una serie. Al rato tengo clase de baile. Y nos vemos, doctor Freud. Muchas gracias por su estudio, por su elaboración. Ciertamente, cada texto tiene sus impactos, cada texto tiene su gusto, por decirlo así. A cada trabajo que he hecho aquí, frente a la cámara, que comparto, tiene también sus efectos en mi vida. Pero cuídense mucho, nos estamos viendo pronto para la lectura y estudio del capítulo 5 de Más allá del principio de placer. Bye.